Ok, buenas tardes, Dios les bendiga. Que estamos en la iglesia nuevamente, ¿verdad? Jueves, servicio también, ¿verdad? No porque sea jueves, muchas, digamos, ¿verdad? Dios no está o no, o simplemente porque no es domingo, pero no. O sea, siempre que nos congregamos, ¿verdad? Vamos, estamos transmitiendo ya. Bienvenido a los que van a conectarse, sean bienvenidos. Vamos a estar compartiendo hoy la palabra de Dios y comparta, por favor, comparta y qué bueno que se va a conectar. Es una bendición estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Seguimos adelante, seguimos sirviéndole a Dios, pero como decíamos la plenaria pasada, ¿verdad? Como hablábamos la vez pasada, tenemos puesto nosotros en un objetivo, ¿verdad? Estamos ahí en lo más importante que es para nuestras vidas. Entonces no nos vamos a mover de ahí, vamos a continuar, vamos a seguir hacia adelante, ¿verdad? Sabemos que hay tiempos buenos, hay tiempos malos, ¿verdad? Pero la diferencia que tenemos a Dios, ¿verdad? La diferencia que Cristo es nuestra fortaleza, ¿verdad? Dice la Biblia que sucede lo que sea, todo lo puedo en ¿qué? En Cristo, que nos fortalece. Y esa es nuestra convicción, ¿verdad? Esa es nuestra convicción de que Dios está ¿qué? Con nosotros. Hoy quiero hablar un tema, ¿verdad? Dios nos permite, el día domingo vamos a estar acabando el tema, ¿verdad? Esto que veníamos viendo sobre la buena batalla de la fe. El día del domingo lo quisiera yo acabar, pero hoy vamos a ver algo muy importante donde Dios, un tiempo atrás, ¿verdad? Dios me dio esta palabra para mí, ¿verdad? Pero que hoy yo se las quiero compartir. Yo sé que va a ser de gran bendición, no solamente para la iglesia que está aquí, sino para la gente que me está viendo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera leer, si usted me acompaña, el libro de Mateo 27, Mateo 27, vamos a leer lo que dice Mateo 27, 3. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue. Y dice la Biblia que Judas, ¿qué pasó? Se ahorcó. Si usted me permite orar, Señor, gracias te damos en esta tarde por tu presencia, primeramente tu amor, tu misericordia, Señor, gracias por todos los que se van a estar conectando, Señor, a esta página, por mi familia, mis hijos. Estamos aquí hoy en la iglesia, Señor. Gracias porque tu palabra dice que todo lo podemos en ti, que tú nos fortaleces, Señor. Y donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, tú ibas a estar ahí, Señor. Gracias en este tiempo por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, Mateo 27 nos narra la historia, la conclusión de este hombre llamado Judas, un hombre que podemos ver en la Biblia, ¿verdad?, que nos incomoda cada vez que nos comparan, ¿verdad?, o cada vez que hablamos de Judas. El ser humano o el cristiano también, ¿verdad?, tiene muchas veces la tendencia, ¿verdad?, de eso, de no ver a Judas, este personaje, ¿verdad?, como algo positivo. Siempre lo han visto como algo negativo,
como algo, ¿verdad? Dicen por ahí del diablo, ¿verdad? Como una persona en la cual, sí es cierto, ¿verdad? Hay una traición de por medio, ¿verdad? ¿Quién? Al Maestro, a Jesús. Y eso lo convierte y lo hace en un personaje odiado por muchos, a un personaje desechado por muchos, ¿verdad? Y lo hace un personaje donde la misma iglesia, ¿verdad?, rechaza, claro, la conducta de Judas, pero debemos recordar, ¿verdad?, que nosotros, usted y yo, debemos recordar que venimos, ¿verdad?, de una vida así, venimos de una vida donde la pasamos mal también, de una forma de vivir muy diferente, ¿verdad? Y hoy quiero hablar sobre esto, ¿verdad? Sobre el título que hoy le pusimos, se llama El beso de Judas, ¿verdad? Así se llama el título que le pusimos hoy, el beso de Judas. El beso de Judas no fue su pecado, ¿sí? No fue su pecado, fue su desesperación, ¿verdad? Dentro de todo lo que estábamos, de lo que estaba sucediendo Judas, ¿verdad? Casi todos, la mayoría, llaman traidor a Judas. Casi todos le dicen a Judas el traidor, ¿verdad? Casi nadie se atreve a mirarse en el espejo de Judas, ¿verdad? Cuando hablamos de Judas, ¿verdad? Casi nadie nos gusta que nos comparen con Judas. ¿O a quién le gusta que le comparen con Judas? A ver, dígame, alce la mano. A nadie, ¿verdad? Porque lo vemos así. Pero Judas, su beso hacia el Señor Jesús, ese no fue su pecado, ¿verdad? Antes vamos a estar viendo. Judas significa alabanza, viene del nombre Judá. Cuando, ¿verdad?, la madre Judá tiene a Judá de los hijos de Israel, alza sus manos y dice alabanzas a Dios y le pone alabanzas. Judas era un hombre, el único de los 12 discípulos que no era de esa región de Judea, ¿verdad? Era de una región fuera de Judea. Pero igual, ¿verdad? Este hombre no solamente lo podemos ver un simple hombre, sino este hombre fue elegido. Escuche bien, fue elegido entre los 12 discípulos. O sea, Jesús elige 12 personas, 12 discípulos, ¿verdad? Y entre ellos, ¿quién? Judas. Lo conocemos por un solo acto, el beso, ¿verdad? Pero Judas no empezó así. Judas no empezó con las 30 monedas. Judas no empezó traicionando. Judas no empezó con la traición, ¿verdad? Judas era un hombre, un discípulo, ¿verdad?, del Señor Jesús, que empezó siguiendo al Señor. ¿Lo empezó qué? Siguiendo, que caminó con Jesús. Podemos ver en el libro de Mateo 10:4, podemos ver cómo la Biblia describe, ¿verdad?, a todos los discípulos. Y Mateo 10:4, en el 4 dice, y Judas Iscariote, que también le entregó, estaba ¿en qué? Con los discípulos. La palabra discípulos, ¿verdad?, o la palabra que podemos hablar de que después se les conoció, ¿verdad?, a estos hombres, pero la palabra discípulos era esos hombres que iban a aprender de quién, del Maestro. Y Judas fue escogido para aprender del Maestro y para poder llevar las buenas nuevas en un futuro, ¿verdad? Más después dice la Biblia que el Señor les pone apóstoles, y apóstol significa enviado, ¿sí? Entonces Judas era parte de esos 12. No era de los 70, no era de los demás, sino era parte de los 12 discípulos que Jesús había escogido para llevar su ministerio, para llevar su evangelio, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad caía sobre esos hombres? También sobre Judas. Judas no empezó traicionando. Judas no empezó siendo la persona que acabó ahorcándose, ¿verdad? No, él empezó siguiendo al Señor. Él empezó con unas expectativas altas, con una fe alta,
con una expectativa ferviente, con un amor, con una pasión por conocer a Dios, porque había una necesidad igual en su corazón, un hombre diferente igual que los otros discípulos, un hombre diferente, ¿verdad? Igual que Juan, igual que Pedro, ¿verdad? Hombres que necesitaban ser formados, forjados en su carácter a través del amor, a través de la misericordia y más que nada a través de las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Señor los formó, los adoptó, los hizo su amigo, ¿verdad? Y les enseñó, ¿verdad? Lo que iba a venir más adelante. Judas no siempre fue el traicionero. Judas comenzó siguiendo al Señor, lo conoció en el camino, conoció lo que él hacía, escuchó sus palabras. ¿Cuántas veces Judas escuchó sus palabras? Muchas veces. Se sentó con él, anduvo con él, caminó con él, vio sus milagros, ¿verdad? Que otros solamente habían oído contar. Él experimentó los milagros del Señor, experimentó, ¿verdad?, la multiplicación de los peces, experimentó todos los milagros que había hecho el Señor. La resurrección del hijo de Jairo, la resurrección de aquel hombre, ¿verdad? El hermano de María, de Marta, que se llamaba Lázaro, ¿verdad? Todo eso experimentó Judas. Judas no empezó traicionando. Y el ser humano y la iglesia, ¿verdad? Y usted y yo como cristianos, no empezamos nuestra vida cristiana así. No empezamos con malas cosas, ¿verdad? Sino empezamos siguiendo al Señor, oyéndolo, viviendo las experiencias, ¿verdad? Con una expectativa alta de Dios. ¿Hacia quién? Hacia nosotros, hacia la gente, hacia la vida. A veces cuando vemos la iglesia, ¿verdad? Nosotros que estamos en la iglesia, a veces vemos la iglesia, ¿verdad? A veces, y eso pasa en todas las iglesias, a veces la iglesia está llena, ¿verdad? Hay veces la iglesia está vacía, hay veces que nada más voy a estar yo y mis hijos, ¿verdad? Pero eso no cambia nuestras expectativas, eso no cambia nuestra esperanza, nuestra fe, ¿verdad? Eso no derrota y no destruye nuestra pasión por el Señor Jesús, porque nosotros sabemos que fuimos llamados y nosotros sabemos, ¿verdad?, hacia dónde vamos y lo que podemos pasar es necesario, dice la Biblia, pasar por aflicciones, ¿verdad? Pero de todo esto, ¿verdad?, Dios nos va a librar, ¿verdad? Nosotros estamos seguros de la pasión que hay en nuestras vidas, porque Dios nos tocó y Dios nos rescató, no ayer, ¿verdad? Dios nos por su gracia, ¿verdad? Más de 25 años, ¿verdad? Aprendiendo, creciendo, con malas rachas, con buenas rachas, ¿verdad? Y donde Dios se ha mantenido fiel. Y muchas veces hemos caído en eso, ¿verdad? Hemos caído en el desprecio, en la traición, en la desesperanza, en la falta de fe, en la duda, como vamos a ver ahorita. Judas no estaba lejos del maestro. Judas siempre estuvo cerca, ¿sí? Todo aquel que se acerca al Señor, todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel que decide seguir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Nunca va a estar lejos, siempre va a estar cerca. Sus palabras, el corazón del Señor Jesús siempre va a estar cerca de nosotros. Él no se va a ir, Él no se va a alejar. Judas estaba cerca, estaba demasiado cerca del Señor Jesús para poder ver, para poder aprender. Una de las cosas que Judas hacía, ¿verdad? Muchos de sus talentos, de sus trabajos, era la administración. Él administraba todo lo que podía entrar, ¿verdad? Ahí, los viajes, todo lo que el dinero que era destinado, ¿verdad?, a dar de comer a los pobres, a las viudas, todo el ministerio que surgió en el Señor Jesús. Judas administraba la bolsa, ¿verdad?, de eso, y tampoco eso fue su perdición, tampoco fue el dinero su perdición, ¿verdad? No fue eso tampoco su perdición. Judas no estaba lejos, ¿sí? Porque el problema de Judas no fue que no creyese en Jesús. Y muchas veces es el problema, ¿eh? El problema de muchos de nosotros, el problema de muchas veces de la iglesia, no es el problema esa que no crees en Jesús.
¿verdad? Sino que el problema de Judas fue que Jesús no encajó en lo que Judas esperaba. O sea, ¿cuántos años Judas pudo haber permanecido ahí? 3 años aproximadamente, ¿verdad? ¿Cuántos años nosotros hemos permanecido en el Señor, verdad? ¿Cuántas veces ha habido caídas? ¿Cuántas veces ha habido muchas cosas en nuestras vidas, verdad? ¿Cuántas veces nosotros como iglesia hemos fallado? Yo creo que muchas veces. ¿Cuántos nosotros hemos fallado? No solamente a nosotros mismos, a nuestra familia, ¿verdad? A los que están cerca, sino a Dios mismo, que nos ha dado la oportunidad, nos ha rescatado, nos ha ofrecido, ¿verdad? Por gracia, una vida nueva, una vida cambiada, transformada, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de caminar en ella, de ir transformándonos, ¿verdad? Poco a poco, cada día, ¿verdad? Y esa es la gracia de parte de Dios en nuestra vida. Pero algo que nosotros necesitamos es esto, ¿verdad? Que es la permanencia en creer en quién, en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. No es de la noche a la mañana, no es algo que venga como una varita mágica. Todo tiene un proceso, porque Dios, el Señor, ¿verdad? Es el maestro, y como todo maestro, ¿verdad? Nos va educando, nos va enseñando, nos va dando dirección y nos va formando un carácter, no el de nosotros queremos, sino el que Él quiere para nosotros, para poder alcanzar la vida eterna y para poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene a nuestras vidas. Y lo hablo con mi iglesia personalmente, pero también hay veces no conocemos a Dios, pretendemos conocerlo a nuestra manera. Y el problema de Judas no fue que no creyese en Jesús. El problema de Judas fue que Jesús no encajó en lo que Judas esperaba, en lo que Judas tenía, ¿verdad?, en mente, en su corazón. No encajó. Y eso fue lo que causó en él una desesperación, un desánimo. Fue lo que fue causando en él poco a poco, ¿verdad?, alejarse. Fue lo que fue causando en este hombre, en Judas, ¿verdad?, en un discípulo, en un hombre que iba a predicar el evangelio algún día. Fue lo que fue causando que él se retirara, que se fuera dando pasos hacia atrás, ¿verdad?, en su fe, en su corazón, en su esperanza. ¿Por qué? Porque el problema de Judas, nuevamente se lo vuelvo a repetir, no fue que no haya creído en el Señor Jesús, sino su problema fue que Jesús no encajó en lo que él esperaba. Él esperaba un super Jesús, él esperaba un hombre como David, un rey que se iba a levantar en guerra, ¿verdad? Judas igual pertenecía, ¿verdad?, a una élite política por ahí que andaba, ¿verdad?, que iba en contra del gobierno romano, ¿verdad? Y Judas, un hombre preparado para ser administrador, contador, tenía que estar muy bien preparado, ¿verdad? Era un hombre que sus pensamientos hacia el Señor Jesús, él creyó en él porque vio sus milagros. O sea, qué hombre, qué mujer en el primer siglo, los mismos fariseos, ¿verdad? Podemos ver a Nicodemo, ¿verdad?, que llegó a Jesús y le dijo: oye, es que sabemos que tú vienes de Dios, porque las señales que haces no las hace nadie más que aquel que viene de Dios. Hasta el mismo sistema religioso creía. Claro que Judas creyó, claro que Judas vio al Mesías ahí, pero él pensaba, ¿verdad?, que Jesús iba a ser otro. No encajó en sus expectativas, no encajó en lo que él creía. Y así sucede cuando a veces, ¿verdad?, pretendemos conocer a Dios, ¿verdad?, y no encaja en nosotros. Buscamos por otro lado, buscamos por otras líneas, ¿verdad? Hay gente entregando sus vidas, ¿verdad?, al satanismo, entregando sus vidas, ¿verdad?, a la santería, entregando sus vidas a la brujería, que al fin del camino es un camino de muerte y de destrucción, ¿verdad?, y se aleja totalmente de Dios. Pero con todo respeto, ¿verdad?, pero es la realidad. Él quería un Mesías, ¿verdad?, que resolviera las cosas de una forma rápida.
quería un Mesías express, quería un maestro, ¿verdad? Que resolviera las cosas rápidos, ¿verdad? A sus pensamientos, a lo que él quería, ¿verdad? Quería que todo se resolviera, quería que Jesús, ¿verdad? Su forma de ser fuera como la administración, ¿verdad? Que fuera rápida, del número de resultados. Usted ve a un contador, ¿verdad? Se basa en puros resultados y dinero y pura, iba a decir transacciones, ¿no? Pero no es transacciones, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Tranzas. No, bueno, una disculpa a todos los contadores que me están oyendo. Pero no, él quería algo rápido, que corrigiera el sistema, que tomara poder. Eso era lo que quería este hombre, ¿verdad? Marcos 4:10, sí, dice, entonces Judas, uno de los 12, fue a los principales para que le entregara y buscaba cada vez ocasión para entregarle. El corazón de Lucas se estaba alejando porque esperaba que hiciera Jesús justicia por su propia mano, ¿verdad? Y cuando Jesús elige un camino diferente, cuando Jesús elige el camino número 1 del silencio, dice que él fue a la cruz como oveja al matadero, sin hablar. Aunque él era Dios, él tenía el poder, ¿verdad? Él fue en silencio, porque él sabía su propósito, ¿verdad? Él sabía que tenía que ir a la cruz, y eso es lo que mucha gente no concibe en su mente. Cuando el Señor Jesús nos enseña, ¿verdad? En la Biblia, tienes que amar. Cuando te lastiman, tienes que amar. Hace rato vi una publicación donde decía, aquellos que son fieles a ti, recíbelos y abrázalos. Y aquellos que te traicionan, ¿cómo se dice? Deséchalos. Y decía abajo, pastora tal. O sea, no, claro que no. El Señor Jesús no nos enseña eso en su palabra, ¿verdad? Cuando Jesús eligió el camino del servicio, a servir, él dijo en la Biblia, y lo dice, ¿verdad? En el aposento alto, yo no vine a ser servido, yo vine, ¿qué? A servir. Y cómo Dios, su servicio, cómo expresó su servicio en la cruz del Calvario, dando su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Se ofreció como ese cordero, ¿verdad? Con un sacrificio vivo delante de Dios, una ofrenda grata, la cual dice la Biblia que abrió y rasgó el velo para que tuviéramos libre entrada hasta su presencia. El servicio, el servir, y esto hablando, eso solamente lo podemos entender los que nos congregamos, los que estamos en la iglesia, los que servimos dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, podemos entender lo que es el servicio a través de la humildad. ¿Cuánto dicen amén? A través de una madurez, servir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Servir a Dios y servir a la gente, a la iglesia, a los hermanos, ¿verdad? A la comunidad con servicios, ¿verdad? Comunitarios, ¿verdad? A través de los jóvenes. O sea, el servicio es importante. Judas no lo entendía. Judas no entendía cuando él se quedaba callado. Judas no entendía cuando lo querían matar y él se quedaba callado. Mejor se iba. No entendía cuando servía. No entendía cuando él eligió, ¿verdad? La cruz, para ir a la cruz, ¿verdad? No lo entendió. No, su corazón estaba alejándose poco a poco, ¿de quién? Del Señor Jesús, porque sus expectativas no las cumplía el Señor Jesús. Y así hay muchos, así somos muchos. Yo fui uno de ellos, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando el Señor no cumplía mis expectativas, ¿verdad? Muy fácil, no iba a la iglesia, muy fácil, ¿verdad? No me congregaba, muy fácil, ¿verdad? Hacía cosas que no tenía que hacer, no había una madurez, ¿verdad? No había un servicio auténtico, ¿verdad? Porque yo pensé y pensaba que el Señor se tenía que mover a mis expectativas, ¿verdad? Cuando yo veía
que la gente actuaba de una forma diferente, ¿verdad? Simplemente el ejemplo de mi esposa, ¿verdad? Yo a veces me quejaba con mi esposa y me decía, mira, es que esa iglesia, ¿verdad? Mira a mis hermanos, mira el pastor, cómo habla de mí en la predicación y nada que ver, o sea, la predicación era la predicación, pero como mi corazón se estaba alejando poco a poco del Señor, ¿verdad? Algo sucedía. Yo le decía a mi esposa, mira, y mi esposa me decía, no, mi amor, mira, que hay que amar. No, ¿cómo vas a amar si nos hicieron mal? Pero ese era el camino que Jesús había elegido y Judas no lo había entendido, no lo estaba entendiendo, ¿verdad? El beso no fue la traición, si la traición fue la desesperación que estaba creciendo en el corazón de Judas, ¿verdad? Que lo llevó a hacer lo que hizo, ¿verdad? De una forma abierta y total, ¿verdad? A través, ¿verdad? Que vino un personaje, el diablo, vino y dice que entró en Judas, ¿verdad? Y eso más lo impulsó a hacer lo que tenía. Y todo esto, ¿verdad? Dios lo estaba, ¿qué? Permitiendo. Judas pudo haber sido también, ¿verdad? El vaso que el Señor usó para él se podía haber entregado solo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver, dice, aquí está lo incómodo es esto, ¿sí? Lo incómodo es esto que Judas no vendió a Jesús solamente por dinero, ¿sí? Las monedas, el dinero es algo simbólico, ¿verdad? Sino Judas vendió a Jesús, fíjense, Judas vendió a Jesús no solo por el dinero, sino vendió la decepción que había en él, vendió la frustración, vendió la distancia en lo que él había soñado, ¿verdad? Y en lo que Jesús estaba, ¿qué? Haciendo. Inmediatamente él comenzó a cambiar en su corazón, ¿verdad? Y eso nos incluye a nosotros, eso nos incluye a usted y a mí, ¿sí? Nos incluye de una manera total cuando conocemos al Señor, porque cuando conocemos al Señor no venimos siendo, o no nos rescata el Señor siendo personas perfectas, ¿o sí? No, éramos personas imperfectas, éramos personas que habíamos perdido todo, ¿verdad? Habíamos perdido la vergüenza, habíamos perdido la honra, los valores, ¿verdad? Estábamos perdidos, muchos en la drogadicción, otros en el alcoholismo, en la soberbia, en la altivez. Creíamos que nos sentíamos supermanes, ¿verdad? Muchos de nosotros, pero eso nos incluye a nosotros, ¿verdad? Todos, de una u otra manera, podemos ser Judas. Y eso nos incomoda, porque estás loco, pastor, ¿cómo va? No, yo soy como Jesús. No, todos podemos ser como Judas en actitud y en carácter, porque ¿quiénes de nosotros, verdad? No hemos muchas veces, ¿verdad?, vendido porque hemos sido decepcionados, y no porque la iglesia nos decepciona, y no porque el pastor nos decepciona, sino porque nuestro corazón se está comenzando a alejar, porque nuestras expectativas, por el tipo de nuestro carácter que no ha sido formado, nuestra actitud delante de Dios, delante de la iglesia, ¿verdad?, no es correcta, ¿verdad? Y esa actitud nos lleva a perdernos en esto, en una desesperación. ¿Por qué? Porque pensamos que las cosas se tienen que hacer como nosotros creemos que son las cosas. Y cuando el Señor, ¿verdad?, nos mete día tras día, ¿verdad?, en procesos totalmente diferentes, procesos diferentes, muy diferentes. Todos los días tenemos una batalla, la cual tenemos que luchar, la cual tenemos que ir hacia adelante. Todos podemos ser Judas en un momento, ¿sí? Cuando seguimos a Jesús, pero en el fondo queremos controlarlo. ¿Cuántos muchas veces ha sucedido eso? Muchas veces sucede. Iglesia, creemos en Jesús, pero queremos controlarlo a través de nuestras actitudes, a través de nuestra forma de pensar, ¿verdad? Nuestra forma de actuar con Dios, con la iglesia, ¿verdad?
queremos controlar a quién, al Señor, ¿verdad? Pero cuando oramos, ¿verdad? Cuando oramos, queremos que el Señor nos responda, ¿verdad? De una forma rápida, ¿verdad? Y empezamos, y como no lo hace, ¿verdad? Empezamos a enfriarnos poco a poco. Imagínese usted esta actitud, ¿verdad? De Judas. Se comenzó a enfriar poco a poco por todo esto, porque no estaban saliendo las cosas como él quería que salieran. Imagínense, hay personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo en mi casa oro. Yo aquí oro. Yo soy el siervo y en mi casa oro y no necesito ir a la iglesia. Y ya nuestro corazón está, ¿qué? Alejándose de Dios. En el fondo queremos controlar a Dios. Y nuestra oración, ¿verdad? Quieren que sea rápido. Nos enfriamos. Y cuando nos enfriamos, ¿qué sucede? Dejamos de orar. Dejamos de ver las cosas como tienen que ser. Dejamos de asistir a la iglesia, que es tan importante, ¿verdad? Asistir a la iglesia. Cuando yo dejé de asistir a la iglesia, ¿verdad? Por un poco de tiempo, y eso es personal, no es que pueda suceder, ¿verdad? Pero cuando yo dejé de asistir a la iglesia, ¿verdad? Donde Dios había hecho cosas muy importantes en mi vida, tuve el valor, ¿verdad? Y el descaro de decir, no, yo no necesito la iglesia para que Dios, tenía como 15 años que yo había llegado a la iglesia, yo me sentía autosuficiente allá. Dejé de ir un tiempo a la iglesia y fue los peores meses en mi vida, donde Dios trató conmigo de una forma muy diferente. Pasaron cosas terribles, personales, enfermedades, muchas cosas en mi vida cuando me alejé de la iglesia, ¿verdad? Y no solamente estaba pasando todo eso, sino había una decepción, había una frustración, había una distancia de lo que yo había soñado a lo que estaba pasando ese momento, porque tal vez cuando yo me fui de la iglesia, mis expectativas, Dios no las estaba llenando, ¿verdad? Y no quiere decir que me fui para atrás, eso no, si simplemente, ¿verdad? Muchas veces podemos actuar como Judas en nuestro carácter y en nuestra actitud, ¿verdad? Cuando decimos, confío, ¿verdad? Mientras yo haga lo que yo creo que es correcto. O sea, cuando decimos confío, pero solo mientras el Señor haga lo que yo creo que es correcto, ¿verdad? Cuando vemos que Dios hace las cosas, ¿verdad? En nuestras vidas, confiamos. Pero cuando vemos que todo no está saliendo bien, cuando vemos que todo, ¿verdad?, es contrario a lo que hemos esperado, ¿verdad?, comenzamos a desconfiar del Señor Jesús y de la gente, ¿verdad? Porque cuando no hay una confianza en Dios, mucho menos en la gente, ni en tus pastores, ni en tus hermanos dentro de las congregaciones, ¿verdad? Es por eso que hoy en día hay congregaciones que se cierran totalmente, que llevan años y años, pero se cierran, porque no hay una confianza entre ellos mismos. Y todo comienza ¿dónde? En el corazón. Judas se fue, ¿sí? Se fue. Judas no se fue de golpe, ¿sí? Judas no se fue de manera rápida, se fue por dentro primero, ¿sí? Fue un proceso que Judas durante 3 años. ¿Cuándo fue que Judas comenzó a sentir eso? No lo sabemos. Pero durante 3 años, ¿verdad? Fue un proceso que comenzó a analizar y a crecer ¿en dónde? En su corazón. No se fue de golpe, porque Judas estuvo ahí los 3 años. Porque Judas estuvo caminando con Jesús. Judas estuvo haciendo lo que tuvo que estar haciendo, ¿verdad? Porque estuvo ahí, Judas se quedó sentado en la mesa. Judas estaba sentado en la mesa, comía con Jesús, ¿sí? Pero él ya no estaba ahí. Sus pensamientos,
su corazón, su espíritu, su alma, ya no estaba sentado ahí. Estaba ahí Judas presente, pero ya no estaba Judas sentado ahí. Ya no estaba, o sea, seguía oyendo su voz de Jesús, la seguía oyendo, pero ya no la entendía. Ya no entendía lo que Jesús quería decir. Ya no entendía que era importante, ¿verdad?, servir. Ya no entendía que era importante, ¿verdad?, edificar su vida en la roca. Ya no entendía, ¿verdad?, que era importante seguirlo hasta el fin, porque aquel iba a ser salvo. Ya no era importante, ¿verdad?, para Judas, porque ya no lo entendía. Ya no entendía la voz del maestro. Ya no oía la voz de su maestro, del Señor Jesús. Ya no lo podía oír. Su corazón estaba cerrado. Su mente estaba cauterizada, ¿verdad?, por la desesperación, ¿verdad?, por todo lo que estaba él pensando, por la frustración, por la decepción que estaba pasando. Y no era culpa del Señor Jesús, no era culpa de los demás discípulos, no es culpa de la iglesia, no es culpa de tus pastores, no es culpa de tu familia, ¿verdad? Simplemente es responsabilidad de uno mismo, de nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? ¿De qué forma vamos a ver a Dios? ¿De qué forma hemos aprendido hasta el día de hoy caminar con el Señor Jesús? Desde el día que Él nos llamó, nos rescató y nos dio la oportunidad de seguirlo, ¿verdad? Y seguirlo es eso, vivir su vida. Judas estaba ahí, oía su voz, pero ya no le entendía. Ya no le entendía. Y luego vino el beso que lo cambia todo. El beso que no solamente fue traición, ¿verdad? Ahí en Marcos 14:44 habla sobre eso, que el que le entregaba le había dado la señal diciendo: al que yo besare. Ese es prenderle y llevarle con seguridad, ¿verdad? El beso estaba en una forma, ¿verdad?, identificando quién era el Señor Jesús. Muchos no lo conocían, ¿verdad? El Sanedrín, la mayoría no lo conocían de nombre, pero no conocían físicamente al Señor. Y Judas estaba dando esta señal, dice: esto va a ser por señal al que le dé el beso, ¿verdad? Ese es el Señor Jesús, ¿verdad? Y el beso, ¿verdad?, fue contradicción, ¿sí? El beso fue acercarse, ¿sí?, por fuera, cuando el corazón ya estaba totalmente lejos de ¿quién? De Jesús. El beso fue algo que contradecía, ¿verdad?, lo que en realidad era Judas. Judas, mi pregunta es, Judas, ¿usted cree que Judas amaba a Jesús? Sí, claro que sí. Sí lo amaba. Sí lo amaba. ¿Usted cree que Judas en un principio no creyó en Jesús? Claro que sí. ¿Por qué lo siguió? O sea, Jesús no se presentó, ¿verdad?, como él esperaba, como el gran rey. Se presentó como un nazareno, como un maestro en las aldeas. Y él lo comenzó a seguir, porque en principio hubo una esperanza, hubo una luz en el corazón de Judas. Pero a través del beso estaba contradiciendo aparentemente que la amaba, ¿verdad? Porque se acercó a él, pero ya por fuera solamente expresaba eso, ¿verdad? Pero ya cuando su corazón ya estaba lejos del Señor Jesús, ya estaba lejos de una forma completa, ¿verdad? Estaba lejos totalmente Judas del Señor. Hay besos que parecen de amor, sí, pero nacen del conflicto interno que tenemos como seres humanos, de nuestras emociones que están desordenadas, que necesitan ser ordenadas. Hay besos que parecen de amor, pero nacen del conflicto interno, porque hay heridas, porque no hemos podido sanar las heridas que no han provocado la familia, ¿verdad?, los padres, muchas veces los ministerios, las iglesias mismas,
como iglesia nos han lastimado, han engañado a la gente, ¿verdad? Han defraudado a la gente, han defraudado su fe, su pasión, pero también la gente que se ha ido de las iglesias, ¿verdad? No ha logrado confirmar, no ha logrado establecerse bien en su iglesia, porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, ¿verdad? Y esa es la fe que venimos hablando, ¿verdad? Eso, mantenernos fieles aunque no veamos nada, creer, ¿verdad? Aunque todo es borroso, aunque todo es contrario, creer en el Señor, aunque muchas veces nuestras expectativas no las llene el Señor, ¿verdad? Pero hay que esperar, ser paciente, esperar, ¿verdad? Porque el Señor así es, ¿verdad? Y eso es fe. Esperar, la esperanza, ¿verdad? Y es lo que Judas lo mató, es lo que Judas lo traicionó, ¿verdad? A través de eso, una desesperación. Hay besos que parecen de amor, ¿verdad? Pero son un conflicto, nacen esos besos de un conflicto interno. Lo más doloroso es eso, ¿verdad? Cuando todos, fíjense, miren, aquí vemos cuando Judas se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que había hecho, no huyó de Dios, ¿verdad? Cuando él se da cuenta de lo que había sucedido, él no estaba huyendo de Dios, estaba huyendo de la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros podemos muchas veces ser Judas en carácter, ¿verdad?, en actitud, ¿verdad? Pero eso no es lo malo. Lo malo es que muchas veces salimos corriendo. Hay muchas veces huimos, ¿verdad?, de la presencia de Dios, de la gracia de Dios. Comenzamos a huir, ¿verdad? Porque comenzamos a sentir culpa, nos comenzamos a sentir culpables. Hay veces la iglesia, y eso, o sea, ¿quién no tiene la tendencia de caer un día, de volver a la vida pasada? Todos estábamos ahí. La Biblia dice, mire, aquel que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Tenemos la tendencia de caer y es algo personal, ¿verdad? Todos un día tenemos culpa, todos algún día permitimos, ¿verdad?, esa caída. Todos algún día nos permitimos no perdonarnos por esos errores que tuvimos en el pasado, ¿verdad? Hay veces tenemos errores en el pasado que hasta el día de hoy no nos permitimos ser perdonados nosotros mismos, ¿verdad? Y ahí estamos, y salimos corriendo. Hay veces hay gente en la iglesia que cae y vuelve a lo mismo que hacía, a un vicio, ¿verdad? A una vida pasada, ¿verdad? No sé, y eso acarrea vergüenza, acarrea culpa, y acarrea muchas cosas, ¿verdad?, en el corazón de la persona, ¿verdad? Pero el hacer eso es un error, salir corriendo, ¿verdad? Salir corriendo fue un error de parte de quién, de Judas, porque había un lugar para él, ¿verdad? Había algo también destinado para él. Cuando fallamos y pensamos, ¿verdad?, esto ya no tiene arreglo. Cuando fallamos y pensamos, Dios ya no me va a perdonar, si Dios a lo mejor perdona a otros, pero a mí ya no me perdona, y nos sentimos excluidos por Dios. Pero no es porque Dios nos excluya, ¿verdad? Porque es la propia culpa, ¿verdad? Lo mismo que hicimos, ¿verdad?, nos va a llevar a todo eso. Pero todo eso pasó en Judas porque Judas se había alejado de Jesús. Su corazón ya se había alejado de él. Ya no oía, ¿verdad? Lo oía, pero ya no entendía su palabra. Y todo eso lo había alejado de él. Él reconoció su error, ¿sí? Pero no creyó en su corazón que aún había un lugar para él en la mesa. Y por eso es que él sale huyendo. Judas, ¿sí? Judas no murió porque Dios lo rechazó. O sea, Judas no murió porque Dios lo rechazó. La gente no se va de la iglesia porque Dios lo rechaza. La gente no se va y opta de vivir una vida nuevamente la que vivió y volver a ser esclavo, ¿verdad?, del pecado, del pasado.
no porque Dios los excluya, ¿verdad? Judas, la gente muchas veces no muere en un sentido espiritual porque Dios lo rechaza. Esa es una gran mentira, ¿verdad? No, o sea, murió por creer en su error, ¿verdad? Por creer en su error. Era más grande que la gracia y la misericordia de Dios. Él creyó eso. Él creyó que el error que él había cometido, ¿verdad?, era mucho más grande que la gracia, que la misericordia de Dios. Él cree, ¿verdad?, cuando hace eso, cree eso, que ya no tenía, ¿verdad?, por todo lo que había oído antes, por todo lo que Jesús había predicado, ¿verdad? ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerda de todo eso, verdad? Él había creído en su corazón, Judas, que ya no podía volver, ¿verdad? Que su error era más grande que la misericordia y que la gracia de Dios. ¿Cuántos hoy en día viven así? ¿Cuántos hoy en día vivimos así? Creyendo que nuestro error es más grande que la gracia de Dios. Y seguimos en lo mismo. Y seguimos hacia la muerte, ¿verdad?, espiritual. Y seguimos no creyendo y seguimos haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Hay mucha iglesia que se está cerrando, lamentablemente mucha iglesia que está desapareciendo por eso mismo, porque la propia iglesia, ¿verdad?, hace creer al propio creyente que su error es más grande y los tachan. Dentro de las iglesias tachan a los congregantes. Es que hay iglesias y personas encargadas de iglesias que no dejan entrar a sus congregaciones a gente que un día fueron cristianos, siervos de Dios, pero que volvieron a caer, a recaer y a recaer. Ya no los dejan entrar. No los dejan entrar porque dicen que su iglesia es santa. Y ahí anda mucha iglesia perdida, mucha iglesia regresando nuevamente a una vida vil, cuando usted y yo como iglesia, ¿verdad?, somos los encargados de demostrar la gracia, la misericordia de Dios. Cuando como iglesia, ¿verdad?, ese púlpito no es para pedir dinero, ese púlpito no es para enriquecer a la iglesia, ese púlpito no es para decir vengan y traigan dinero, no, ese púlpito es para traer una restauración, es para traer una restauración integral a las familias, es para darle a ver a las familias de parte del Señor Jesucristo, ¿verdad?, que aún fuera el error más grande, que aún fuera el peor asesino, la peor persona sobre la faz de la tierra, su gracia y el amor y la misericordia de Dios está, ¿verdad?, para él, para nosotros. Y una iglesia tiene que estar con los brazos abiertos todo el tiempo, siempre recibiendo, ¿verdad?, aquel que necesita agua viva. La iglesia es un manantial en medio de un desierto. Imagínense que yo cerrara la iglesia y dijera, aquí no entran aquellos que recayeron. Imagínense, será una locura. Y Judas creyó eso. Judas creyó que ya no se merecía el amor y la misericordia de ¿quién? De Dios. Pedro negó. Judas traicionó. ¿Qué diferencia hay en que Pedro negó y Judas traicionó? ¿Qué diferencia hay? Uno lloró. Pedro lloró amargamente. ¿Sí? Porque a veces somos como Judas. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué la gente se enoja? ¿O por qué nos enojamos cuando es que el pastor está loco porque comparó la iglesia como Judas? Pero Judas fue un discípulo. Iba a ser apóstol. Siguió al Señor. Comenzó siguiendo, ¿verdad?, al Señor, pero con el tiempo su corazón, ¿verdad?, se fue enfriando porque sus expectativas eran otras totalmente diferentes a las que el Señor Jesús había comenzado su ministerio. Pedro negó, un hombre terco, ¿verdad?, negó al Señor, pero lloró amargamente. Pero Pedro volvió, él volvió. Si lo vemos en Juan 21, cuando Jesús aparece y le dice, me amas, te amo, y vuelve, ¿sí? Se arrepintió porque volvió.
¿verdad? El otro, Judas, lloró también, porque dice que se sintió mal cuando lo que estamos leyendo, Judas, Mateo 27, dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, ¿verdad? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, ¿sí? He entregado sangre inocente, ¿verdad? Y se arrepintió Judas, se hizo un acto de arrepentimiento, y hasta ahí Judas iba bien, ¿sí? Judas iba haciendo las cosas nuevamente otra vez, porque a través del arrepentimiento dice que hay que perdón de qué, de pecados. El Señor Jesús, ¿cuántas veces se los dijo a ellos, verdad? Y Él nos dice a nosotros, o sea, yo estoy con ustedes, Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Si nuestros pecados fueran así, ¿verdad? Yo tengo el poder para perdonarlos. El Señor Jesús, y eso no quiere decir, ¿verdad?, que vamos a pecar todo el tiempo y que vamos a actuar de una manera mal, que vamos a ser indiferentes con la iglesia, que vamos a ser indiferentes con los hermanos. No, ¿verdad? Porque hay que esforzarnos en la gracia, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Judas? Lloró, se arrepintió, pero no volvió, se aisló, ¿sí? Y eso, el aislarse, parte el alma, te enfría, te detiene, y no vuelves a ser el mismo, nunca más, porque los tiempos pasan, y los tiempos que Dios va poniendo todo, a veces creemos, ¿verdad? Creemos que tenemos el poder sobre el tiempo, queremos controlar al Señor Jesús sobre los tiempos, sobre nuestras vidas, ¿verdad? Hay veces que dejamos pasar el tiempo, oportunidades, esas ya no van a regresar, esas ya no van a volver. ¿Cómo sabemos nosotros que este día, ¿verdad?, alguien puede ser salvo a través de la predicación? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Dios pudo haber hecho un milagro hoy en la iglesia, pero no viniste? ¿Cómo sabemos, verdad? Y eso, nosotros, ¿verdad?, oramos, intercedemos, ¿verdad?, por ti, porque hay veces que hay gente que no viene porque está pasando situaciones muy duras que ni ellos pueden controlar, están fuera de su control, ¿verdad? Ellos no quieren, pero no pueden porque están fuera. ¿Cómo se viene abajo todo eso? A través de la oración, de la iglesia, de nosotros como padres, a través de la intercesión, del ayuno, a través de la fe, de venir a la iglesia, ¿verdad? Aunque no vemos nada, aunque a veces la iglesia suele estar vacía, ¿verdad? Pero no importa, ¿verdad? El Señor está aquí, y a donde nos movamos, Él siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Hay veces gente que puede venir, pero no quiere. Porque su actitud es incorrecta, ¿sí? Su forma de pensar es incorrecta, ¿verdad? Y yo, cuando a mí me decían eso, yo decía, ¿qué vas a saber? Y comenzaba a cuestionar a esas personas, ¿verdad? Comenzaba a cuestionar las predicaciones, pero el que estaba mal era yo, porque el que estaba predicando estaba en la iglesia predicando, pero yo estaba en mi casa, ¿verdad?, amargado, echándole la culpa a todos los cristianos del mundo, echándole la culpa a los líderes de la iglesia, diciendo que no hacían lo que yo quería que hicieran, ¿verdad? No, o sea, ¿quién estaba mal? ¿Él o ellos? Pues yo estaba mal totalmente, ¿verdad? Y porque había un aislamiento, me había aislado, y cuando el corazón se aísla, hermano, hermana, amigo, déjame decirte que viene lo peor, cuando te comienzas a aislar,
Cuando creemos y pensamos que a través de aislarnos algo va a salir bueno, y no, y todo lo contrario. Cuando creemos, ¿verdad? Judas se aisló por temor, por vergüenza. Judas se aisló porque había conocido lo que había hecho, se sentía condenado, culpable, que ya no tenía perdón de parte de Dios, ¿verdad? Tal vez le faltó valor, tal vez le faltó, como decimos nosotros, tal vez dignidad, tal vez le faltó quitarse un poquito de la soberbia, ¿verdad? De ir delante, y ya Jesús no, porque ya lo habían apresado, pero con los discípulos, volver a la iglesia, ¿verdad? Como los discípulos, ¿verdad? Como una imagen de la iglesia, ¿eh? ¿Por qué no llegó a ellos? ¿Por qué no se fue a ellos como Pedro, ¿verdad? Como Juan, ¿por qué? Porque se sentía condenado, se sentía que, y ese acto de aislarse, ¿verdad? Le trajo todo esto, ¿verdad? Y esto le partió el alma de una forma total, porque ya no hay porque hoy en día hay personas, ¿verdad? Como Judas, que amaban a Jesús. Hay personas que aman a Dios, pero viven su vida diaria castigándose y diciendo, es que, ¿verdad? Y siguen viniendo muchas veces a la iglesia, ¿verdad? Y siguen sirviendo, siguen sonriendo, pero por dentro siguen cargando 30 monedas de plata. Por dentro, la 30 monedas de plata que van a negociar, ¿verdad? Las culpas no perdonadas, las culpas que no nos perdonamos, los errores que no podemos soltar, ¿verdad? Decisiones que nos persiguen, el clásico, si yo hubiera, ¿verdad? Que no nos deja vivir, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Es el que yo hubiese hecho eso, ya pasó. Hay que soltar eso. Que a veces a la persona o lo que muchas veces hicimos, ¿verdad? Pues nos lo van a recargar en nuestra cara, sí. Los hijos, las personas que tú me hiciste, pero ya no podemos vivir así, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Tiene que haber una libertad en nuestro espíritu, en nuestra alma, y creer, ¿verdad? Con todo nuestro corazón que el Señor está con nosotros y que Él se va a encargar de todas esas áreas de nuestra vida, del alma, del corazón, pero al aislarse trae todo esto, ¿verdad? Tenemos las 30 monedas, queremos vivir y con esas 30 monedas invisibles que no se logran ver, ¿verdad? No están lejos, ¿verdad? No estamos lejos a veces de Jesús, pero a veces estamos atrapados en eso, en nuestra vergüenza, en lo que hicimos en el pasado, ¿verdad? En todo eso estamos atrapados. Judas no solo era un traidor, ¿sí? Del pasado, ¿sí? Judas no solamente lo podemos ver un traidor del pasado, un traidor de la Biblia, un traidor de Jesús, un traidor de sus hermanos, ¿verdad? Es muy fácil criticar a Judas, es muy fácil decir, Judas traidor, el traidor es muy fácil. La iglesia criticar a Judas, es muy fácil decirle a un hermanito, es que tú eres como Judas. ¿Por qué? Porque traicionaste. O sea, es muy fácil hablarlo, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero no podemos en una manera verdadera, más que el Señor conocía verdaderamente su corazón. Nosotros estamos viendo lo que Él expresó, ¿verdad? Lo que la Biblia expresa acerca de Él, de cómo se fue conduciendo, ¿verdad? Pero hay veces el retrato, ¿verdad? Judas a veces es el retrato de la persona, del creyente, si que no cree que aún puede ser amado, ¿verdad? Hay gente que se ve al espejo y a veces vemos a Judas en el sentido, no en el sentido de la traición, no en el sentido de haber entregado Judas a Jesús con un beso, y lo vendió por 30 monedas. Usted sabía que las 30 monedas de plata, ¿verdad? En el libro no me acuerdo, pero Moisés lo dice que era el precio de 30 dracmas de plata, era el precio del esclavo, era el precio más vil que se podía dar a comprar un esclavo, ¿verdad? Pero a veces no puede, el retrato, ¿verdad? A veces del creyente que dice que no puede ser amado.
¿verdad? Porque ha sido tan lastimado. Hay amigos, hay iglesias, hay creyentes, ¿verdad? Hermanos, siervos de Dios, que creen que no son amados porque han sido rechazados por la propia iglesia, por hombres y mujeres, ¿verdad? Que están enfrente, ¿verdad? De muchas cosas. Por eso hay veces que por uno pagamos muchos, hay veces por eso la gente no se quiere acercar a las iglesias y más cristianas, porque dicen que dentro de la iglesia cristiana hay gente, ¿verdad? Y más hablando de los pastores, hombres que manipulan a la gente. Y no, eso no es verdad. Eso no es verdad, o sea, eso no es verdad, pero lamentablemente por otros pagamos muchos, pero hay mucha gente, hay mucho cristiano lastimado, hay mucho cristiano que aún no puede creer que es amado por Dios. Jesús aún lavó los pies de Judas, ¿sí? Sabiendo que lo que le iba a hacer, sabiendo que lo iba a traicionar. Aún Jesús lavó los pies del Señor. Aún la iglesia tiene que seguir lavando los pies, o sea, sirviendo a la gente, aún sabiendo que muchas veces la gente nos va a traicionar, aún sabiendo como pastores que mucha gente, ¿verdad?, no son sinceras, no son transparentes, no son personas, ¿verdad?, que tal vez confiables. Tal vez, ¿por qué? Y no es porque sean malos, es porque algo está sucediendo en su interior, en su corazón. Algo han sido decepcionados, ¿verdad? Sus expectativas de Jesús no eran las que esperaban. Las expectativas de sus iglesias no eran las que se esperaban. Las expectativas de los pastores donde están congregados no eran las que esperaban. Y no porque la iglesia sea mala, y no porque los hermanos sean malos, no porque el pastor sea malo, sino porque en su corazón se ha ido alejando poco a poco, porque no ha dejado que el Señor que trabaje en sus vidas. Es decir, 20, 15, 30 años de conocer al Señor, eso no nos da garantía. ¿Quién te dijo que eso nos da garantía? No, claro que no. Eso nos da garantía de absolutamente nada. Si nosotros no permanecemos junto ahí, ¿verdad?, del Señor, aunque tengamos 50 años, ¿verdad?, de decir nosotros somos cristianos, eso no nos da la garantía de nada. La única garantía, ¿verdad?, es el Señor Jesucristo en nuestras vidas, su Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos dirige, que nos da dirección y que nos hace ver la realidad. El ministerio del Señor Jesús, que es un ministerio a fuerza de silencio, un ministerio de servicio y un ministerio de la cruz, ¿verdad? Un ministerio, su evangelio, su obra completa, ¿verdad? Eso es lo que nos da la garantía, no los años, ¿verdad? Eso no nos da la garantía. Dice, nunca dejó de amarlo. Nunca dejó de amarlo. El Señor Jesús nunca dejó de amar a Judas. Lo amaba igual que a Pedro. Lo amaba igual que a Juan. Lo amaba igual que a los otros 11. Lo amaba de tal manera, dice la Biblia. Escúchenme bien. Escúchenme. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para aquel que, todo aquel que él crea, todo aquel que en él crea, no que se pierda, no que no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nunca lo expulsó de la mesa. Él nunca le dijo, quítate de aquí, Judas, porque me vas a traicionar. Nunca, al contrario, le lavó los pies allá en el aposento alto a los 12. Igual, le sirvió, los amó, dio su vida por ellos, ¿verdad? Dio su vida por Judas, él que lo iba a traicionar, él que lo iba a entregar por 30 monedas, dio su vida por él. ¿Por cuánto más por nosotros? El libro de Juan, cuando él ora en el Getsemaní, dice, Señor, gracias por ellos. No solamente oro por estos, sino por aquellos que no
que no me conocieron, pero van a creer ¿en qué? En mí. Y habla sobre la unidad, ¿verdad?, de la iglesia. El último gesto de Jesús hacia Judas no fue juicio, no fue amor. Y el último gesto del Señor en nuestra vida no es juicio, no es amor. Yo me acuerdo cuando la última vez que me alejé de la iglesia, ¿verdad?, que salí de la iglesia y le dije, ay, nos vemos, nunca me van a volver a ver, ¿verdad? Los voy a castigar con el látigo de mi desprecio, nunca me voy a volver a esta iglesia, ¿verdad? Y ahí nos vemos, ¿verdad? Dice, el Señor no me estaba viendo con gesto de, está bien, Mario, ya vete. No, sino con un gesto de amor, ¿verdad? No de juicio. Tal vez la gente sí, pero Dios no. El Señor nunca nos va a ver con un ¿qué? Gesto de juicio, sino de amor. De amor, debemos de entender eso, de amor. Y tal vez hoy Dios está diciendo lo mismo, ¿verdad?, con nosotros. Tal vez, ¿verdad?, Dios no con reproche, ¿sí?, sino con amor. Nos quiere enseñar que a pesar de lo que Judas hizo, ¿verdad?, Judas no era malo, sino él comenzó siguiéndolo, acabó mal, porque su corazón se apartó de Dios, porque sus expectativas del Señor no eran las de él en los últimos tiempos, ¿verdad? No te vayas, no te vayas, no te vayas de Dios. Si te congregas en una iglesia, estás pasando, no te vayas de tu iglesia. ¿Ya? Dios te ama. Hay un proceso, tenemos que entender que hay un proceso. Hay un proceso. Y la garantía de años no nos garantiza eso, sino hay un proceso todos los días. Y tal vez el proceso que hoy tú estás pasando, hoy en día, ¿verdad? Hoy en día viene de parte de Dios. Y Dios te dice, no te vayas, no cargues solo con lo que estás cargando hoy. No lo cargues solo. Por eso está la iglesia, por eso está Dios. No creas que tu error te define hoy en día. Lo que has fallado, eso no te define. Eso no define lo que eres delante de Dios, ¿verdad? Tú eres delante de Dios lo más preciado. Por eso Él murió por ti en la cruz del Calvario. Vuelve, como Pedro lo hizo. Vuelve. No te aísles como Judas lo hizo. No te aísles. No creas que tu error es más grande que la misericordia y el amor de Dios. No. A veces nos aislamos. Estamos aquí en la iglesia, pero nuestro corazón está por allá. Nuestra mente está lejos, ¿verdad? Porque nos hemos aislado. Porque la traición más peligrosa, ¿sí? Escúchame bien, la traición más peligrosa, ¿sí?, no es fallarle a Dios. La traición más peligrosa y que mató a Judas, ¿verdad?, no fue el beso, no fue las 30 monedas, no fue fallarle a Jesús, ¿sí? La traición más peligrosa es creer que ya no podemos volver a Él. Esa es la traición más peligrosa, porque estamos traicionando su confianza, estamos traicionando su amor, su gracia, su misericordia. Le estamos quitando el valor a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y esa es la traición más grande que podemos tener nosotros, y nos podemos llamar Judas, porque no es el beso. Si muchos dicen que el beso es hipocresía, ¿verdad? ¿Cómo lo han manejado? Ay, es que me dio un beso de Judas por hipócrita. O sea, nada que ver la hipocresía con el beso de Judas. No fueron las 30 monedas, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿qué le servían 30 monedas de plata a Judas cuando era un hombre, ¿verdad?, que ministraba las bolsas, un contador, ¿verdad? ¿Qué le servían 30 monedas? Tal vez hoy, ¿verdad?, tal vez hoy necesitamos hacer 3 cosas, ¿verdad? Tal vez hoy necesitamos hacer 3 cosas. Número 1, soltar las monedas. ¿Sí? Número 2,
levantar nuestra mirada. Número 3, volver a creer, aunque cueste, que todavía hay lugar en la mesa para nosotros, ¿verdad? Pero volver a intentarlo. El beso no fue el pecado, fue su desesperación lo que lo llevó al pecado, lo que lo llevó a venderlo, lo que lo llevó a qué, a entregarlo con un beso, donde lo llevó a señalarlo con un beso, ¿verdad? Un beso donde era un beso sincero de parte de Judas, ¿verdad? Y cuánto más del Señor Jesucristo. Pero el Señor expresa algo, ¿verdad? En el libro de Lucas 22:48. Vamos a apuntarlo ahí cuando él dice, le dice Jesús a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y todas esas palabras, ¿verdad?, fueron resonando en la mente y en el corazón de Judas. Y Dios no quiere eso de parte de nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie ahí donde estamos? Ya acabamos. Judas es un ejemplo claro, un ejemplo total, no de que somos traicioneros, no de que no, sino un ejemplo total de un hombre que fue llamado, un hombre que no fue llamado a traicionar. Judas fue un hombre elegido por parte del Señor Jesús dentro de los 12 discípulos, ¿verdad? Y más adelante iban a ser hombres que iban a ser enviados, ¿verdad? Apóstoles a las naciones. Judas era uno de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor lo había escogido. Por un motivo lo escogió. Igual que Juan, igual que Pedro lo escogió para moldear su vida, para moldear su carácter, para sembrar en ellos la palabra, ¿verdad? La pasión de soltar, de dejar cosas, ¿verdad? Jesús les dijo algo muy interesante. Dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz y sígame. Y aquel que pone sus manos sobre el arado y voltea hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. Y Judas hizo las dos cosas, porque empezó siguiendo, pero acabó traicionando, porque hizo las dos cosas. Puso las manos sobre el arado, pero volteó hacia atrás. ¿Sí? Y iba en pos de Jesús. Y lo iba siguiendo. El que quiera venir en pos de mí, síganme, le dijo. Y Judas lo seguía. Pero Judas no pudo dejar, ¿verdad? Tal vez lo que él pensaba, lo que él creía, las expectativas que tenía diferentes el Señor Jesús. No pudo dejar, ¿verdad? Tal vez un poco su soberbia, un poco su altivez. Tal vez no pudo dejar, ¿verdad?, atrás esas cosas y no pudo seguir al Señor Jesús. Y Jesús dice, no es digno de ser mi discípulo. O sea que no estaban listos, no estaban preparados para Judas seguir al Señor Jesús. Por eso pasó lo que pasó. Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que cuando regreses, ¿verdad? Pedro volvió, Judas no volvió. Judas tomó la decisión de aislarse, ¿verdad? De tener eso en su corazón, que era más grande su falla que el amor y la misericordia que Jesús le había mostrado y que Jesús le había dicho. Y se deshizo, ¿verdad?, la palabra en Judas, esa palabra, síganme, vengan en pos de mí, tomen sus cruz, síganme. Judas desechó la cruz porque fue muy pesada para él. La cruz se convirtió muy pesada para Judas. Y no porque Jesús lo permitiera, sino porque Él mismo llevó todo eso, ¿verdad? No fue el beso. La traición fue la desesperación de Judas. No fueron las 30 monedas, ¿verdad? Muchos vivimos el día de hoy así, muchos nos podemos reflejar en un espejo en la vida de Judas. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de cargar la cruz. Tenemos la oportunidad de seguir al Señor Jesús. Que hemos tomado nuestras manos y hemos puesto nuestra mano sobre el arado en una
forma personal, en una forma familiar, ¿verdad? Y en una forma congregacional. Y eso, dice la Biblia, que se hacen dignos, ¿verdad? De ser discípulos, seguidores, imitadores. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Su gracia y su misericordia se sigue extendiendo en nuestras vidas. Pero tenemos que tomar la decisión el día de hoy de no aislarnos, de no aislarnos, ¿verdad? De todo lo que Dios nos ha bendecido como iglesia, como hijos de Dios, como hermanos, ¿verdad? Que no optemos por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por lo que es mejor, porque yo creo que es no, sino optemos, ¿verdad? Por la humildad, optemos, ¿verdad? Se necesita humildad, se necesita valentía, lo que Judas requirió, ¿verdad? Para regresar al Señor Jesús, ¿verdad? Y para que Jesús, ¿usted cree que Jesús no lo hubiese perdonado? Claro que sí, claro que sí. Pero Judas tomó su decisión y dice la Biblia que se ahorcó y terminó ¿con quién? Con su vida. Y el Señor no quiere que te vayas. El Señor no quiere que termines con tu vida. El Señor no quiere, ¿verdad? Que sigas así. Si no quieres que dejes de creer. El Señor no quiere que sigamos así. Él quiere que te quedes. Quédate. Si Él quiere amarnos, ¿verdad? Él quiere demostrarnos, ¿verdad? Que nos ama a pesar de todos nuestros errores. Hermanos, ese es el mensaje de hoy. Y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a orar, ¿verdad? Y también vamos a orar por nuestros hermanos, por la iglesia. Vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar, ¿verdad? Por todo aquello, ¿verdad? Que donde Dios el día de hoy nos da esta oportunidad, ¿verdad? Esta gracia, esta misericordia de poder expresar una oración delante de Él, ¿verdad? Para beneficio de nuestra familia, de la iglesia. Y sabemos que Dios oye nuestra oración. Y en el grupo nos despedimos, nos vamos a despedir en el grupo y vamos a orar, vamos a decirle: Señor, te damos gracias.